Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tienen nervioso al mundo entero por las repercusiones que puede tener en el desarrollo de la invasión de Rusia a Ucrania o la guerra en Ucrania. Tal ha sido la magnitud de estas declaraciones que la Casa Blanca ha tenido que matizarlas, ha tenido que matizar esas palabras del presidente Biden, que dijo que en Rusia debería de haber un cambio de régimen. Escuchemos. Por Dios, este hombre no puede seguir en el poder. Ni piensen avanzar un centímetro sobre territorio de la OTAN. Tenemos obligaciones sagradas. Tenemos la sagrada obligación, según el artículo 5, de defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Esas palabras, esas declaraciones de Biden en Varsovia generaron, por supuesto, reacciones en el Kremlin. Desde la sede del gobierno ruso dijeron que el presidente Biden, a él no le corresponde decidir si Vladimir Putin permanece en el poder o no, porque el presidente de Rusia es elegido por los ciudadanos rusos. La pregunta que queda sobre la mesa es cómo va a reaccionar Moscú a estas declaraciones. Aparte de esto, vuelve a quedar también sobre la mesa la posibilidad de establecer el estatus de neutralidad como garantía de seguridad para Ucrania. Sobre este tema se pronunció precisamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Garantías de seguridad y neutralidad, el estatus no nuclear de nuestro Estado. Estamos listos para ello. Este es el punto más importante. Fue el punto principal para la Federación Rusa, si recuerdo correctamente, del por qué ellos iniciaron esta guerra. Rusia y Ucrania comenzarán una nueva mesa de diálogo, esta vez en Estambul, en la metrópolis turca, en una nueva mesa de conversaciones auspiciada precisamente por el gobierno turco. Ankara se ha ofrecido varias veces para ayudar en un diálogo entre estas partes, pero eso sí, ha rechazado a nivel internacional la anexión de la península de Crimea al territorio ruso. Turquía es miembro de la OTAN, pero también es un país muy cercano a Rusia y puede jugar un papel importante en esta mesa de diálogo. El mundo entero está expectante ante el inicio de estas conversaciones. El canciller ruso, Sergei Lavrov, el canciller de este país, precisamente conversó ante los medios de comunicación rusos sobre estas mesas de diálogo. Dijo que hay que tenerlas muy bien preparadas porque son muchos los temas que tienen que abordar. Putin dijo que nunca se ha negado a una reunión con el presidente Zelensky. Lo único que él considera esencial es que esas reuniones deben estar preparadas. Ahora la situación es que hay una crisis en Ucrania. El conflicto intraucraniano ha madurado durante tanto tiempo a lo largo de todos estos años que se ha acumulado una gran cantidad de problemas. Es por eso que solo reunirnos e intercambiar puntos de vista sobre lo que piensas, lo que pienso yo, ahora sería contraproducente. La más reciente actualidad en torno a lo que está pasando en Ucrania después de ya más de un mes de la invasión de Rusia o desde el inicio de esta operación militar especial, dependiendo del punto de vista como usted lo quiera ver, lo vamos a analizar aquí en el debate de France 24 y tema importante para destacar esa mesa de negociaciones que comenzará en Turquía. ¿Podrá la diplomacia y el diálogo poner fin a esta confrontación? Para analizar este tema saludamos a Florencia Tognelli. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y también es magíster en Sociología Política Internacional. Ella se encuentra en la bella ciudad de Buenos Aires, en Argentina. También está con nosotros Iván Gatón. Él es académico de Relaciones Internacionales, experto en geopolítica. Él es dominicano, pero se encuentra también en la bella ciudad de Madrid, en España. Ustedes, nuestros televidentes, pueden participar en el debate con sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como @France24_ES, @Santilugo, que es mi cuenta personal. Nuestro numeral o nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos los comentarios y preguntas relacionadas con este tema. Comienzo con Florencia en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Bienvenida, Florencia, bienvenida al programa. Y comienzo preguntándole por esas declaraciones del presidente Joe Biden, las repercusiones, el alcance que puede tener esas palabras que tiene al mundo entero nervioso, digámoslo así. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Santiago, es un placer poder estar acá. Qué difícil las palabras de Biden y lo que posiblemente suceda. Yo creo que vemos que la reacción de la Casa Blanca es relativamente rápida, tienen esta necesidad de moderar la retórica, como bien mencionaste en tu resumen, obviamente porque
decir que es necesario un cambio de régimen en Rusia es básicamente invitar a Rusia a una nueva escalada en el conflicto. Y obviamente lleva a complicar mucho las cosas, mucho más de lo que ya están complicadas, ¿no? Me parece que, no obstante, Biden no dice nada nuevo, ¿sí? Y esto también lo vamos a ver reflejado en el comunicado de la OTAN, que creo que también lo vamos a charlar en un rato, pero me parece que no dice nada nuevo en el sentido de vamos a mantener la ayuda a Ucrania, vamos a seguir impulsando los valores democráticos y los valores liberales en el mundo iliberal y en el mundo no democrático, y de alguna manera se escuda también dentro de esa lógica que es muy estadounidense y que es una lógica histórica, que es la de alguna manera ser los que llevan la democracia y expanden la democracia al mundo. Sí. Me parece que no vamos a ver mucho más que eso en ese sentido, ¿sí? Sí. Creo que Putin no se va a sentir amenazado realmente por la frase que dijo Biden y que la Casa Blanca se encargó de moderar. Claro. Iván, en la ciudad de Madrid, su opinión sobre estas declaraciones del presidente Joe Biden que ha molestado, por supuesto, al Kremlin en Moscú. El presidente Biden evidentemente tuvo un desliz que sus asesores han tratado de enmendar, porque evidentemente que este tipo de declaraciones fortalece aún más a los diseñadores de política del Kremlin, que tienen muy claro que desde hace un buen tiempo que los demócratas no han tenido una actitud muy halagüeña con la administración, con el gobierno de Putin. De hecho, cuando vemos el escenario actual, y como lo decía el presidente francés Emmanuel Macron, lo que se necesita es echar menos leña al fuego. Es evidente que la situación de Ucrania está marcando una nueva era de las relaciones internacionales. Sería como una especie de gran transición histórica, geopolítica, y Sí. que hay que tener mucho cuidado en ese tipo de declaraciones, y más procediendo del presidente digamos, de la primera potencia del mundo. Claro. Florencia, estábamos viendo y ya ustedes comentaron lo que significan estas palabras del presidente Biden. Rusia tradicionalmente es un país que responde no solamente a través de los medios de comunicación, a través de sus portavoces, sino que no inmediatamente, tiempo después, Rusia puede darle a conocer al mundo sus discrepancias o que este tipo de comentarios no le cayó muy bien. ¿Qué podemos esperar entonces de parte del Kremlin, de Putin, de Rusia en general, en respuesta a este tipo de comentarios que por el momento simplemente ha tenido como respuesta desde los portavoces y los cancilleres como Washington, que es aparte de nuestros asuntos internos? Bueno, en parte yo creo que esa es la primera respuesta coherente, ¿no? Impulsar esta idea de que Estados Unidos está permanentemente intentando involucrarse en los asuntos internos de Rusia y de otros países, ¿por qué no? Digamos, esto y de alguna forma fomenta la narrativa rusa. Me parece que vamos a ver muy probablemente en los representantes de Rusia en los distintos organismos internacionales se van a hacer con el uso de esta frase desafortunada de Biden para justificar su continuo accionar en Ucrania y también el por qué Estados Unidos es realmente, supuestamente según ellos, una potencia de las cuales ellos tienen que cuidarse y sigue siendo una potencia que amenaza a la seguridad de Rusia y justifica el accionar de Rusia en Ucrania. Me parece que esa va a ser el principal uso que se le va a dar a esa frase y la principal respuesta que va a permitir dar Rusia, que le va a permitir dar a Rusia Claro. la utilización de esa frase. Claro, y desde el Kremlin pueden comenzar a hacer todo tipo de advertencias a nivel internacional porque Rusia tiene que mantener a raya gobiernos extranjeros que estén opinando, involucrándose en sus asuntos internos. Es completamente esperable no solo de Rusia, sino de cualquier país. Pero entonces, Iván, esto le puede dar, digamos, impulso a este discurso que ha
llevado a cabo el Kremlin a lo largo de los últimos meses para justificar su operación militar, como ellos la llaman, en Ucrania, para justificar muchas de sus acciones a nivel internacional, un discurso que han venido construyendo y elaborando esta supuesta amenaza a nivel internacional hacia Rusia y de esa necesidad del Kremlin de ser tenido en cuenta en la toma de decisiones internacionales. ¿Esto les da un impulso? ¿Cómo lo ve usted? No solamente le da un impulso, sino que nuevamente viene a reafirmar lo que planteó el gran diseñador de la doctrina Truman, un diplomático estadounidense llamado George Kennan, quien hablaba de ese temor ruso, de todo lo que podía proceder de fuera y cómo los rusos mantienen una actitud de cautela porque evidentemente su historia, en la cual siempre han estado muy anclados, les demuestra que siempre han sido invadidos y que siempre han intentado de una manera u otra acceder a su gran espacio. Es como el tener ese gran dilema de un país tan grande con 17 millones de kilómetros cuadrados, con apenas 140 millones de personas. Todos los geopolitólogos siempre indican que los temores que tiene Putin hoy son los mismos que tuvo en su momento Pedro el Grande, que tuvo Catalina la Grande, y que han sido los temores que han tenido todos los mandatarios rusos. Es como una especie de determinismo geográfico con una gran cantidad de recursos que hace que los rusos siempre teman de todo lo que provenga de fuera. Sí, es un temor transversal a lo largo de la historia rusa, un temor transversal no solo para quienes han gobernado el país, para los zares, para los soviéticos y para los presidentes, sino también para la misma población rusa. Ellos sienten que el mundo, en cierta forma, va a venir a reclamar algo allí en el territorio ruso. Iván, continúo con usted allí en Madrid para hacer la ronda a la inversa. Este tipo de respuestas, estas discrepancias entre Washington y Moscú, están comenzando a deteriorar las relaciones entre los dos países. ¿Se descarta entonces de pronto avances a nivel diplomático entre los dos países para empezar a bajar un poco los ánimos en torno a la crisis internacional que ha desatado esta invasión a Ucrania? Porque es que además estamos hablando de dos potencias nucleares que están empezando a tener discrepancias a nivel del discurso con estas declaraciones. Es preocupante porque evidentemente los que conocen cómo se maneja el gran tablero del ajedrez de la política mundial saben que existen reyes y que también hay peones. Y que en este caso Ucrania, si bien es un país soberano, va a depender de lo que determinen los rusos y lo que determinen en Washington. Y evidentemente que la actitud de parte de Washington no es la de buscar una salida negociada al conflicto, porque vimos las negociaciones que se estuvieron llevando a cabo entre Sergei Lavrov, Blinken, a los fines de poder apaciguar los ánimos y no llegar a un enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, pero parece que desde Washington no hay una proclividad a que se pueda hacer una negociación que permita satisfacer a ambas partes. Cuando vimos al presidente Zelensky decir que ellos no quieren ingresar a la OTAN, los principales analistas de estos temas dicen que tarde o temprano esto iba a suceder, que por qué no se llevó esto a una mesa de negociaciones y evitar diplomáticamente una guerra que está marcando un antes y un después en las relaciones internacionales. Florencia, no sé si usted está de acuerdo, pero una de las grandes perjudicadas a nivel internacional de este conflicto, de esta invasión o guerra, como se le quiera llamar, dependiendo del punto de vista que uno lo mire, ha sido la diplomacia precisamente. Se agotó muy rápido en muchísimas instancias y por eso estamos en el escenario en el que estamos. ¿Se puede reconstruir esto a nivel diplomático? Y lo pregunto porque estamos a punto de comenzar una mesa de diálogo en Estambul entre Ucrania y Rusia. ¿Sí hay espacio para democracia ya dada la instancia en la que estamos de este conflicto? En primer lugar, yo coincido plenamente con lo que marcaba Iván.
y sumado al análisis que hace Iván, que me parece extremadamente pertinente, yo insisto, y lo he dicho varias veces en otros medios también, que la única salida es la salida por la vía diplomática y por la vía de negociación. Me parece que en esa mesa no debe estar Estados Unidos, por lo menos no en las mesas en las que se discuta la paz, si se quiere, entre Ucrania y Rusia, porque Estados Unidos, lamentablemente, y como lo marca Iván, lo único que ha hecho ha sido empantanar toda la cuestión diplomática desde las negociaciones previas a la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, para ser más clara. Vemos que más allá de que haya habido negociaciones entre Lavrov y entre Blinken, posterior a esas negociaciones, en las redes sociales publicaban posibles fechas de invasión, mencionaban que Rusia era un estado agresor, vilificaban la imagen de Putin como presidente. Biden mismo lo ha llamado en su propio discurso de Asunción un asesino. Entonces, la narrativa estadounidense dentro de este conflicto, en mi opinión, no ha hecho más que empantanar la cuestión diplomática. Y yo creo que la salida, si bien la única salida es a través de la vía diplomática, Estados Unidos no tendría que estar en la mesa de negociaciones, por lo menos no en las primeras. Por lo menos en esa mesa que va a comenzar en Estambul, en Turquía, en las próximas horas o en los próximos días, dentro de este marco diplomático, hago la aclaración porque dije la palabra que no era diplomático, el presidente Zelensky ha dicho que por lo menos desde el lado ucraniano están listos para negociar esa neutralidad, el estatus de neutralidad nuclear y el estatus de neutralidad para Ucrania como un primer paso para avanzar en esas conversaciones. Florencia, ¿qué significa este estatus de neutralidad? ¿Qué repercusiones puede traer esto? ¿Y cómo deja entonces el conflicto que llevamos hasta ahora, un mes en donde Rusia ha ganado terreno, sobre todo en el este de Ucrania? Bueno, básicamente, y para decirlo de manera resumida, si se quiere, significa una victoria para Rusia. No sé si la victoria que Rusia esperaba, pero es una victoria para Rusia. Significa que Ucrania no va a intentar ingresar en la OTAN, ni ahora ni nunca. De hecho, mientras tenga la región del Donbass fuera de su control territorial, no puede pedir ingresar a la OTAN, porque ese es uno de los requisitos, debe tener total control de su territorio. Y por otro lado, también quizás perjudique las relaciones o un intento de ingreso a la Unión Europea. Esto quizás tenga otras complicaciones y otras complejidades que tendríamos que ver en el futuro y en el día a día, pero me parece que en principio esto implicaría, obviamente, no necesariamente un nuevo acercamiento hacia Rusia, sino precisamente como lo dice la palabra, una neutralidad en torno a lo que es Occidente y Rusia. Iván, ¿cuál es su opinión sobre este estatus de neutralidad? ¿Lograría entonces Moscú que Ucrania se convierta en ese estado bisagra entre la Unión Europea y Rusia, sea un estado, digamos, colchón, que separe muy bien y divida muy bien a estos dos bandos, digámoslo así, en Europa? Pero entonces, ¿qué futuro le puede esperar a Ucrania en el marco de esta neutralidad y en sus relaciones con Bruselas y con Moscú? Pero la historia de la humanidad ha demostrado que siempre los imperios han tenido sus esferas de influencia. Y, y en el caso que nos atañe, eh, los principales diseñadores de política de Estados Unidos de la década de los 70, como Henry Kissinger, el mismo Zbigniew Brzezinski, que fue un demócrata halcón, plantearon que Ucrania debería tener una finlandización, como se llama. Los posmodernos son los que piensan que no existen las esferas de influencia de los imperios. Y yo creo que ahí existe una total negación de esto. A pesar de todo, el mundo siempre ha tenido una visión muy hobbesiana, del hombre como un lobo para el hombre, la guerra como partera de la historia, y sabemos que no es por democracia ni por derechos humanos que se hacen guerras, sino por intereses, y que evidentemente en el siglo XX, a partir de ese idealismo que se trató de imponer en las relaciones internacionales, se quiso dejar de lado
estos elementos que marcan como pauta la historia de los pueblos. Claro. Y es que estar cerca de un gran imperio siempre es un gran inconveniente. Solamente hay que preguntarle a los polacos cuando los prusianos y los alemanes luego, junto con los rusos, se repartían el territorio polaco. Sí, ya vamos a hablar de esa propuesta de Moscú. Tengo otra pregunta para hacerle a Iván sobre el papel que ha tenido la ONU. La ONU está también tratando de mediar en estas conversaciones para lograr un alto el fuego. ¿Cómo analiza usted el papel que ha tenido la Organización de Naciones Unidas en este conflicto? Muchos la han criticado por estar ausente, por dejarle esto en manos a la Unión Europea, a Estados Unidos y a Rusia y no ponerse del lado de los ucranianos, que son los que quedaron en la mitad del fuego cruzado y de los combates entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Bueno, es que la Organización de Naciones Unidas no se le puede exigir más de lo que puede dar. Cuando vemos Yalta, cuando vemos Potsdam, cuando vemos la Carta de San Francisco y 5 miembros del Consejo de Seguridad con derecho al veto, es una clara indicación de que ese organismo iba a ser regido por los que tienen el poder. Y en las guerras se ha demostrado, y ya tenemos guerras anteriores, como fue el caso de Yugoslavia, tenemos el caso de Irak y tenemos el caso actual de Yemen, o tuvimos el caso en el Congo de la guerra del Coltán, y casi siempre Naciones Unidas, su secretario general se ve un poco atado de manos porque los miembros del Consejo de Seguridad son los que determinan. Florencia, Iván mencionaba estos países que han sido divididos o repartidos en su momento entre el mundo occidental. Iván mencionaba el caso de Polonia entre los prusianos o alemanes posteriormente y los soviéticos. El presidente Putin ha dicho que una de las propuestas puede ser dividir Ucrania. Ellos ya han ganado mucho territorio en el este, el Donbass prácticamente pues lo han reconocido ya como una república independiente, pero fácilmente lo podrían anexar como lo hicieron con Crimea en el 2014. ¿Esto no recuerda escenarios similares del pasado como Corea, como Vietnam, como la misma Finlandia cuando la invadieron los soviéticos, que le tocó ceder todo el istmo de Karelia para poder quitarse, digamos, de encima a los militares rusos y poder ser un país independiente y poder ya comenzar una vida como una república? ¿Este escenario es viable? ¿Puede ser un escenario factible para Ucrania si estamos hablando también de un estatus de neutralidad? A mí me parece que no. Creo que la palabra recordar nos sirve justamente por ese mismo motivo, ¿no? Recordar cuáles fueron las instancias en las que se dieron esos sucesos. Estamos hablando de un momento en la historia en la que la política internacional y el derecho internacional no tenía la fortaleza que tiene hoy, más allá de que también vemos que el derecho internacional hoy tiene sus falencias. No obstante, lo que es el respeto hacia la integridad territorial como principio del derecho internacional es generalmente uno de los principios que más se respetan. En este sentido, una salida negociada entre Rusia y Ucrania no creo que se dé la anexión de los oblasts de Lugansk y de Donetsk. Me parece que ese es uno de los puntos fuertes en los que Ucrania puede pedir que Rusia respete el derecho internacional, porque Ucrania está cediendo su posibilidad de entrar a la OTAN, está cediendo sus intenciones, si se quiere, de acercarse mucho más a Occidente y dejar de atrás la relación con Rusia. Entonces, creo que en ese sentido Ucrania tiene un punto fuerte para negociar y decir, necesito que este punto en particular, que es la integridad territorial de este Estado, lo respetes. Es la única vía para la paz. Iván, ¿qué piensa usted de estas palabras de Florencia? Es la carta de Ucrania para poder negociar, exigir el respeto a su integridad territorial, pero ¿quién convence a los rusos? Ya de integridad territorial hablábamos en el 2014 y Ucrania le tocó ver cómo le quitaban la península de Crimea y cómo pasaba a ser una república dentro de la Federación de Rusia. Lo mismo le pasó a Georgia con Osetia y con Abjasia. ¿Quién convence a los rusos de estos valores del derecho internacional y de la integridad territorial cuando ya ellos han fomentado el separatismo en el este de Ucrania? Yo creo que para los rusos
Ucrania es como una parte esencial para su seguridad. Y las señales, como usted decía, la vinieron dando con el caso de Chechenia también, con el mismo caso de Abjasia y de Osetia. Y también tomar en consideración que los rusos estuvieron en Siria, donde tienen una base militar. Es decir, todo lo que es para los rusos sea importante, geoestratégicamente hablando, no creo que vayan a tomar en consideración el derecho internacional. Sería lo mejor, una visión kantiana, idealista, pero lo que nos demuestra Rusia en el devenir del tiempo es que pasó de zares a un zar rojo como Stalin y a un zar ya, digamos, más posmoderno, como sería el caso de Vladimir Putin. Sí, tal parece que este país siempre tiene que estar gobernado por hombres fuertes que están allí en el Kremlin gobernando con un poco de mano dura. Así lo dice la historia de Rusia. Florencia, también destacado esta semana, en los últimos días, en torno a la actualidad ucraniana, hay otras palabras del presidente Zelensky que quiero citar para dimensionar el alcance de lo que tiene. Y el presidente acusó a Occidente de falta de coraje para apoyar a Ucrania en la defensa de su país frente a Rusia. ¿Está el mundo occidental viendo que esta guerra se está tomando más de lo esperado? Está empezando a desacelerar todo ese impulso, ese movimiento que hubo a nivel internacional, que Zelensky se mostró como un héroe nacional, un nuevo ídolo a nivel internacional, y ahora el mundo occidental ya lo está dejando pasar un poco y que los ucranianos ya se vayan a su suerte y se defiendan de los rusos como puedan? ¿Cómo lo ve usted? Me parece que esa ha sido la postura de Occidente desde incluso antes de la invasión de Rusia, no necesariamente no explicitada. ¿A qué voy con esto? Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, todos mostraron su apoyo a Zelensky y a Ucrania, obviamente, con sus intenciones de ingresar a la OTAN, con sus intenciones de ingresar a la Unión Europea, pero también fomentaron un discurso que obviamente molestó en el Kremlin, molestó a Putin y que obviamente fomentó la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y una vez que invade, realmente la situación se complejiza. La OTAN sabe que no puede intervenir militarmente en Ucrania porque eso implicaría inevitablemente escalar el conflicto a lo que sí sería una tercera guerra mundial. Estados Unidos tiene que manejar con mucho cuidado su discurso, cosa que yo creo que no está haciendo. Y en este proceso ocurre lo que nosotros en Argentina decimos es Zelensky se come el verso, es decir, cree en las palabras de la OTAN, cree en las palabras de la Unión Europea, cree en las palabras de Estados Unidos, lo hace quizás ingenuamente o ciegamente, y ahora vemos que Occidente tiene bastante facilidad para otorgar ayuda humanitaria, sí, sin duda, pero también para soltarle la mano, porque sabe que complejizar el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania implicaría básicamente la destrucción de gran parte de la humanidad. Iván, su opinión sobre este tema. Bueno, asistimos a una situación muy, muy particular y es alentar a que un pueblo pelee, pero con la gran diferencia de que no estamos hablando de una versión bíblica del siglo XXI de un David y Goliat. Aquí evidentemente el pueblo ucraniano no podrá vencer al ejército ruso. Máximo puede hacerle frente y detenerlo, pero mientras tanto están poniendo los cadáveres, bueno, los muertos, están sacrificando su país ante una guerra que ya el propio presidente Biden había pronunciado que Estados Unidos, en caso de que Putin invadiera Ucrania, como Ucrania no era miembro de la OTAN, no iba a intervenir. Y desde los tiempos de Abjasia, de Osetia, de lo que sucedió en Georgia, Occidente dio demostraciones de debilidad con relación a Rusia. Y entonces esas demostraciones de debilidad para dejar a Ucrania a merced
de Rusia, Sí. creo que de una manera u otra ponen en entredicho el interés de Occidente para ayudar a Ucrania. Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Quiero cerrar también con otro hecho destacado a lo largo de los últimos días y es el anuncio hecho por el diario ruso Novaya Gazeta de dejar de operar hasta tanto la invasión a Rusia o esta operación militar, como quieran llamarla, finalice. Esto es otro golpe a la libertad de expresión y a la necesidad de los rusos de informarse libremente. Es otro golpe ha sido censurado este medio prácticamente, así lo han dicho varios medios occidentales. Iván, su opinión sobre esta operación desde el Kremlin, que ha coartado un poco la libertad de expresión allí para los rusos, ha expulsado a periodistas extranjeros, ha cerrado los burós de medios como por ejemplo Deutsche Welle de Alemania y ahora pues uno de los pocos diarios independientes deja de operar. No es algo que debamos sorprendernos, sobre todo hay que tomar en consideración que la nomenclatura política que acompaña a Putin viene de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para ellos es algo, digamos, común y corriente. Es un asunto que también Occidente no tomó en consideración y es que hasta los demócratas como Yeltsin venían de las estructuras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, que esa libertad a la prensa no es algo que se puede esperar en Rusia. Sería como desconocer un poco sus contextos históricos. Claro. Es otro capítulo de la guerra mediática, así lo han calificado varios medios occidentales. Florencia, su opinión sobre esto, y le añado ese anuncio también hecho por el gobierno ruso de modificar un poco los programas de estudio en el país para enseñarle a los jóvenes rusos que Ucrania nunca fue un país independiente y que siempre ha sido un país, un estado que ha estado ligado a la historia rusa y que siempre ha tenido una conexión histórica con Moscú, que es cierto, pero hay algo que hay que decir, es que desde la década del 90 Ucrania es un estado independiente. Sí, totalmente. Primero y principal, la cuestión mediática. Estamos viendo que lo que Rusia intenta hacer es, de alguna manera, contrarrestar todo el aparato mediático de Occidente y todos los ataques mediáticos y la narrativa mediática que se crea y que sirve en función de vilificar a Vladimir Putin. No al pueblo ruso en sí, sino a Vladimir Putin como presidente y, en general, a quizás aislados actores que ayudan a Putin. Vemos que China también entra dentro de esta narrativa, pero de manera más moderada, de manera más soslayada. No debería sorprender el accionar de Rusia, como bien dijo Iván, es parte de su historia y en muchos sentidos no hay una tradición de respeto hacia los derechos humanos en Rusia. Sí. Con respecto a la segunda pregunta que me agregaste, Santiago, es lo que vos mencionás. Hay una relación histórica entre Rusia y Ucrania, pero también hay que ver que Ucrania tiene su propia identidad y siempre ha tenido su propia identidad y siempre este ha sido un punto fundamental en lo que es la presentación de Ucrania hacia el resto del mundo, ya fuese como un Estado independiente a partir de 1991 o previo incluso a su incorporación en la Unión Soviética en el año 1922. Sí, Florencia. Esto era el factor fundamental, me parece, de Ucrania para establecerse y para presentarse y autopercibirse dentro del sistema internacional. Iván, Florencia, les agradezco que hayan actualizado con nosotros y analizado estos hechos destacados del avance que tiene esta invasión de Rusia al territorio ucraniano o la guerra en Ucrania. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición del debate y sigan viendo France 24.